pero se ve como... Ahí sí. ¿Les ha pasado que cuando están mucho de pie sienten cansancio en las piernas o ven que tienen unas pequeñas arañitas y no saben por qué se originan? Para despejar las dudas sobre eso y mucho más, vamos a conversar esta noche con el cirujano vascular de la Pontificia Universidad Católica, el doctor Obren Drasit. Agradezco primero a quienes me auspician, que son el medio digital www.lavozdecuricó.cl y decoratalca.cl. Ahora sí, mi querido Obren, ¿cómo te has sentido en Talca? Cuéntame sobre tu experiencia en esta ciudad en cuanto al trabajo que estás desarrollando acá. Hola Claudia. Gracias por la oportunidad. Bien, llevamos recién 2 meses cumplidos hoy día acá, así que adaptándonos todavía, eh, trabajando harto en el hospital, viendo qué se puede hacer, cómo mejorar todo, pero en general tenemos un muy buen equipo en el hospital, así que empezamos a trabajar al tiro, me logré adaptar bien ahí, así que ahora estoy tratando de llevar eso al resto de la población, Claro, no solo claro, la del hospital. claro. Aquí tengo un pequeño zoológico en la casa, pero vamos a comenzar con las preguntas, al tiro nomás. Sobre las Dale. varices. ¿Por qué se producen las varices? Mira, yo creo que más que hablar de varices, podríamos hablar de lo que es la insuficiencia venosa. Yo aquí tengo unas imágenes que tenía un poco preparadas para apoyarme. A ver si puedo compartirlas. A ver, pero bueno. Esto. Entonces, cuando hablamos de varices, más Ahí. hablamos de una dilatación de las venas, ¿no es cierto? Pero eso es solamente una parte de esta enfermedad, que es la insuficiencia venosa crónica, digámoslo así. Las venas, como sabemos, la función que tienen es devolver la sangre hacia el corazón, ¿no es cierto? Y Ya. para esto, para esa función necesitan, además de que su pared, digamos, sea normal, necesitan que estas válvulas que tienen también las venas para poder llevar la sangre hacia el corazón funcionen también normalmente. Lo que pasa en las varices y la insuficiencia venosa es que se altera de tal forma la pared de la vena y las válvulas que la sangre se comienza a devolver hacia abajo por efecto de la gravedad, ¿ya? Y se empieza a acumular en las zonas bajas sobre todo las extremidades inferiores, por supuesto, por la gravedad, y empieza a producirse lo que se llama hipertensión venosa. Esto genera todos los síntomas y los cambios que se pueden ver en la piel en los pacientes que tienen varices, además de las que ya conocemos, las venas varicosas, que son estas varices, estas venas dilatadas que se ven debajo de la piel. Pero también se pueden ver otras cosas como hinchazón de las piernas, dolor, estas arañitas que muchas veces también pregunta la gente, y, eh, y otros cambios también en la piel que pueden llegar incluso a ser una úlcera, y son Mm. todas partes de la misma enfermedad. ¿Mm? Entonces, la causa de esto no está tan clara, pero principalmente es por el daño que se genera en la pared de la vena y en estas válvulas que ayudan a, la, a que la sangre se devuelva hacia el corazón. También esa es la causa primaria, digamos, que se conoce, pero también hay causas secundarias de varices, por ejemplo, la trombosis de las venas, tanto superficiales y profundas, que también pueden causar esta insuficiencia venosa, esta incompetencia de las venas para llevar la sangre hacia el corazón. Entonces, esa también es una causa importante, que también había visto dentro de las preguntas que habían hecho en la, cuando anunciaste la Publicaciones, claro. entrevista. Sí. Sí. ¿Y cuáles son los síntomas que nos indican que padecemos de varices? Principalmente que se vean las venitas o no solamente eso, indicador. Eh, sí, es buena pregunta esa, porque muchos creen que solamente eso es las varices son solamente esas venas que se ven y que se ven feas y que muchas veces no causan molestia. Pero como te decía, la insuficiencia venosa va desde el dolor de las piernas en la tarde,
por estar mucho de pie, pasando por las varices, que son las dilataciones de las venas, por las arañitas, hasta los cambios en la piel alrededor del tobillo que finalmente terminan en úlceras. Todo eso son partes de la misma enfermedad y son síntomas de la misma enfermedad. O sea, pregunta aquí Cristian Cruz, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Hay algo que genera que...? Sí, no se sabe la cosa, pero sí están claros los factores de riesgo. Factores de riesgo en general son no modificables, o sea, por mucho que hagamos, no vamos a poder cambiar. Y esos factores son la edad, que a mayor edad aumenta el riesgo de tener varices, el sexo o el género, las mujeres tienen más varices que los hombres, ¿ya? El antecedente familiar también es importante. Si uno tiene uno de los padres o los dos padres con varices, es muy probable que uno vaya a tener varices, como en mi caso, por ejemplo, que tuve varices a temprana edad. Y también el embarazo, por ejemplo, puede causar varices, sobre todo ya al final del embarazo, por aumento de la presión dentro de la guatita, ¿cierto? Y por los cambios hormonales que esto genera. Y por lo mismo también la obesidad, sobre todo un índice de masa corporal mayor a 30, o sea, obesidad también es un factor de riesgo para tener varices. Así que el sobrepeso. De pie, los tacos, las mujeres, ¿no? No, eso no está demostrado que sea causal, pero sí puede generar mayores molestias en los pacientes que ya tienen varices y que no lo saben, digamos. Ahora, claro, los factores genéticos sí influyen, ya lo dijimos. Me salvé ahí por lo menos. ¿Afecta la alimentación o alguna patología que pueda tener la persona? ¿Afecta, perdón, qué cosa? La alimentación o alguna patología que pueda tener la persona. A lo mejor un hipertenso tiene más posibilidades de generar esto. No, eso no está demostrado. Como te digo, los factores de riesgo son los que te contaba y enfermedad, como decía, la obesidad. O sea, la obesidad es una enfermedad y aparte de las varices produce otros problemas más graves, pero yo creo que esa es como la única enfermedad que está relacionada bien claramente a la insuficiencia venosa. Y por supuesto, como había dicho, la trombosis también puede generar estos problemas después a la larga, la trombosis de las venas. No es que las varices provoquen trombosis, las trombosis pueden provocar varices. También puede ser al revés también. Las varices pueden asociarse a trombosis tanto superficial, o sea, de las venas que van bajo la piel, como las profundas, las venas que van más profundo cerca de los músculos. Ya. ¿Y qué tipos de rutinas se sugieren para prevenir? Porque a veces se habla que hay que estar acostado con las piernas en alto, en la pared. Es que eso yo te diría que es más para la reducción de los síntomas, para el tratamiento, pero como prevenir varices o la progresión, no, el tratamiento, o sea, no va por ahí la cosa, más que nada para aliviar los síntomas. ¿Qué se sugiere para evitar los dolores mientras se padece varices? Yo creo que duelen mucho. Evitar los dolores, más que nada, lo que tú decías, levantar las extremidades inferiores. Después del ejercicio, después de estar mucho tiempo parado, eso en general alivia bastante a los pacientes. Y lo otro que es fundamental, y es parte del tratamiento igual que nosotros hacemos, que es el uso de medias de compresión, que probablemente muchos la conocen. No son las mismas medias que ponen en el hospital a los pacientes hospitalizados, son unas medias que son mucho más compresivas, que se sabe cuántos milímetros de mercurio, o sea, específicamente cuánta compresión generan. Y eso en general está indicado en el tratamiento de todos los pacientes con insuficiencia venosa, desde los que tienen leves molestias hasta los que tienen úlceras. Y esas medias, me gustó eso de las medias. ¿Se van a comprar, ya quiero una media tanto, o la tiene que indicar un médico? No, tiene que indicarlo un médico, sí. Sí, son porque depende
depende la presión que generan, o sea, en qué etapa de la enfermedad está el paciente, es la compresión que uno indica. Y estos, por ejemplo, se pueden usar, claro, en invierno, con pantalones, para dormir, o no es recomendable para dormir. No, o sea, se puede, en los casos más severos a veces se deja también durante la noche, pero en general uno se las deja durante el día, los periodos de más actividad. Y bueno, desgraciadamente también hay que usarlas en verano, que es cuando los pacientes más se quejan del calor y todo, y ahí dejan de usarlas y empiezan los síntomas. Puta. Y me imagino súper sexy, los hombres parecen como bailarinas de ballet, se les ponen todo con los No, no es que hay varios modelos, por ejemplo, yo, como nosotros estamos harto rato de pie, estamos en pabellón trabajando, pasamos varias horas a veces en una cirugía, yo uso medias habitualmente, pero son hasta la rodilla. Ah, ya. Mejor no me Así río. que, no, y realmente cambia uno se siente mucho más aliviado y en realidad uno se siente bien aunque no tenga varices y todas las cosas. Súper buen dato. Yo creo que eso la gente como que no lo sabía. No, no, muy bien. Pregunta Ángelo Vázquez. ¿El dolor de piernas es un síntoma de tener varices? Es un síntoma, pero hay que tener cuidado porque no hay que tomarlo como tan a la ligera. O sea, no hay que decir, pucha, me duele la pierna y tengo varices y esa es la causa de mi dolor, sino que uno, bueno, el dolor de varices, para identificarlo, hablemos al tiro, eh, es generalmente vespertino, o sea, por las tardes, después de estar mucho tiempo de pie o después del ejercicio. Se alivia como habíamos dicho, con elevar las piernas o con estas medias de compresión. Entonces, el dolor que no tiene esas características probablemente no tiene mucho que ver con la insuficiencia venosa, este término que hablamos. Entonces, siempre es bueno si tiene un dolor en las piernas que es crónico, que ha ido aumentando con el tiempo, es mejor que ver un médico y que el médico diga si en realidad parece ser que puede ser unas varices o puede ser otra causa, digamos, no sé, una ciática, algo neurológico, o a veces hay problemas que se tapan las arterias de las piernas y producen dolor también, pero es otro tipo de dolor, entonces un médico tiene que ahí hacer la diferencia, yo creo. Y él mismo pregunta, ¿por qué se hinchan los pies? ¿Tiene que ver con con las varices? ¿Son las? Sí, como yo les decía y les mostraba en el dibujo, la sangre al no poder regresar hacia el corazón se empieza a acumular, entre comillas, en las piernas y se genera un aumento de la presión dentro de la vena y eso hace que a través de las células de la vena se empiece a filtrar líquido hacia afuera y eso se empieza a acumular fuera de la vena, dentro de los otros tejidos de la pierna y eso hace que se hinche la extremidad. Ya. Ahora me llegan varias preguntas. A ver, me dicen. A ver. Pregunta Rosana Pacheco. Mi esposo tiene varices en una pierna que es muy notoria y en las noches se queja mucho del dolor de pierna. ¿Existe alguna crema o algo para aliviar un poco el dolor? El tratamiento médico en general, digamos pastillas, cremas y cosas, hay algunas cosas que han demostrado que sirvan, algunos tipos de pastillas, pero una utilidad bien discutible, digamos, ¿ya? Cremas, no hay ninguna que yo conozca al menos o que haya visto que esté demostrado que sirva alguna. Eh, como te decía, el tratamiento básicamente es O las medias. compresión con las medias Sí. y cirugía. O sea, si las varices son sintomáticas, se ven, son feas, digamos, y además causan dolor, hay que tratarlo, hay que estudiar a ese paciente y probablemente va a terminar en cirugía.
Ya, Gise Michea pregunta, mi madre tiene 57 años, tiene muchas varices visibles, le duelen mucho las piernas, no puede estar sentada mucho tiempo, tiene que moverse. Hoy le dieron pregabalina, ¿sirve? Es hipertensa. Probablemente el colega que se lo indicó está pensando en otra causa y yo también pensaría en otra causa, digamos, si el dolor le aparece cuando está sentada y se detiene cuando empieza a caminar. Eh, en general no es como característico, como decíamos, y, y, bueno, obviamente no podía darle un diagnóstico, ¿cierto? Porque hay que ver al paciente para poder decirlo. Claro. Pero al parecer, o sea, la pregabalina no tiene ninguna indicación en la Mm, insuficiencia venosa, así que probablemente el colega está pensando en otro diagnóstico. ya. Y dice, ¿hay exámenes para saber si hay varices internas? Eh, sí, es que ahí hay un poco una confusión de los varices internos y externos. A ver si tengo la Otra por imagen que te puedo... Sí, porque uno dice varices y se imagina al tiro las venas visibles, pero me hablan de varices. A ver, ahí voy a subir. Sí. Mira, aquí en la... Ah, pero no tengo puntero, voy a salir. Ah, Aquí nosotros tenemos la extremidad inferior y estas son las venas de la pierna. Deja arreglarlo un poquito. Ahí sí. Entonces nosotros tenemos venas que son superficiales y venas profundas. Las superficiales son las que van, como ya les decía, por debajo de la piel. Y en el caso de la extremidad inferior son la vena safena mayor o vena safena interna, que es esta. Y la vena safena externa que va por detrás aquí de la rodilla, que no se ve en esta posición, que son las que van debajo de la piel y son las que en general están asociadas a las varices, porque son estas las que tienen problemas en la pared y en las válvulas y por las que se empieza a devolver la sangre. Esas son las que habitualmente les llaman varices externas. Y tenemos un sistema de venas profundas que hacen el trabajo más importante de la extremidad de llevar la sangre hacia el corazón, que son las venas profundas, las venas tibiales, popliteas y femorales en la piel. El término varices se refiere como a la dilatación de la vena, o sea, que se agrande la vena. Entonces, eso pasa habitualmente en las venas externas, que es las superficiales, las que están bajo la piel. Ahora, también hay dilataciones de las venas internas. Por ejemplo, en las mujeres puede haber varices internas en la pelvis, cerca del útero y de los ovarios, que causan igual unos síntomas bien complejos, pero es otra enfermedad, ¿ya? Aquí, en general, no hablamos de varices internas en la pierna, en la extremidad inferior. Entonces, ahora sí, el examen para ver la insuficiencia venosa, el examen de erección es la ecografía Doppler, ¿ya? mm, Que la hacen los radiólogos, los mismos cirujanos vasculares en algunos casos. Y ya, con esa se confirma el estado, digamos, de las venas tanto superficiales como profundas. ya. ¿Mm? Y claro, y preguntan, ¿qué es la insuficiencia venosa? Varices, ¿o no? No es lo mismo, o sea, como decía, Ya. varices es, es, es una parte, una manifestación, digamos, un síntoma de la insuficiencia venosa, que es todo este Ah, complejo que, sangre que no se va directo y se devuelve. claro, eso es la insuficiencia venosa, las varices son una manifestación de esa enfermedad. Perfecto. Jimena Liaga pregunta, dice, hola, tuve una trombosis en la pierna izquierda hace 4 años. ¿Debo seguir algún tratamiento? ¿Debo ir a control al doctor? Yo creo que sí, ¿o no? Eso depende de varias cosas. Depende, depende, por ejemplo, si esa trombosis fue causada
por algún problema que tuvo ella, si estuvo en reposo, tuvo un viaje, si ella tiene alguna enfermedad crónica de base, si esta trombosis fue en el sistema superficial o profundo, como hablábamos recién. Depende de muchas cosas. A veces el tratamiento puede ser de 3 meses, otras veces tiene que ser por toda la vida el tratamiento de las trombosis. Entonces, lo ideal es que ella consulte idealmente con un cirujano vascular para que vea la indicación de si tiene que seguir tratamiento o no. Y las llamadas arañitas, ¿tienen tratamiento? ¿Se operan? Sí, tiene tratamiento. Las arañitas son las que se llaman también telangiectasia o también venas reticulares, es otro nombre. Eso depende más que nada del tamaño de estas pequeñas varices, entre comillas. Y el tratamiento es bastante simple. Es un tratamiento, de hecho, que no se requiere anestesia, ni pabellón, ni nada. Se hace con inyección de líquidos o espuma, con unas agujas muy pequeñitas, y se puede tratar esas arañitas y después desaparecen casi completamente unas semanas después. Sí. Y desaparecen y ya, o aparecen cada cierto tiempo después. Pueden reaparecer, sí. Por eso esos pacientes igual hay que hacerle una buena ecografía y además tienen que quedar con compresión, con medidas de compresión por un tiempo, sí. Ya. ¿Y cómo diferenciar el dolor de varices con otro problema? Como ya comentaba, el dolor de varices en general en las tardes, después del ejercicio, después de estar mucho de pie, y característicamente se alivia acostándose y poniendo las piernas arriba o usando medias compresivas. Y por ejemplo, dormir con los pies en alto con unos cojines. No es muy cómodo, pero... Es que estando ya acostado, la sangre va a empezar a volver sola al corazón, entonces se van a vaciar las venas mientras uno esté durmiendo. El tema es que, claro, uno nunca tiene síntomas en la mañana cuando se levanta, sino que después empiezan las molestias. Sí, me pregunta Valesca Orellana, si las panties de compresión las venden acá en Talca, ¿en las ortopedias? Mira, como te decía, yo meses en Talca, todavía no sé dónde venden las medias, pero ya me voy a enterar porque se la estoy empezando a indicar a mis pacientes, así que tengo que saber dónde las venden para contarle a mis pacientes. ¿Sí? Para cualquier emprendedor o alguien que sepa, pucha, acá tenemos el nexo al tiro, porque es que es súper bueno. Es una hasta buena donde yo sé, creo que... No, pero eso fue hace mucho tiempo, no creo que todavía esté. No. He consultado y no hay. Entonces, no sé, a lo mejor no es a ver, en Germany me dicen. Sí. Y Vichy es la marca. Y Vichy es una de las marcas, sí. Vichy es una de las marcas pero sabes que también hay Vichy en Falabella o en Ripley, en estas grandes tiendas, igual venden a veces, sí. Pero lo ideal es que sean recetadas por un médico para ver el tipo del grosor y todo el tema. Claro. Ya. En Germany me dicen sí. Dicen también, sí, en Germany las compro. Patricio Morales dice, hola, qué buen conversatorio, gracias por la posibilidad. Saludos, Obren. Sí, así que ahí ya se están dando el dato donde venden las medias, vamos a terminar todos con... Y si uno no sufre de varices, y para prevenir, de repente, ¿será bueno usarlas porque sí o no? No, en general no, si no tienes molestias no te va a cambiar mucho. Lo que sí te puedo decir es que yo la empecé a usar y cambió mi vida. Increíble el cambio que hay cuando uno la empieza a usar, si uno está mucho tiempo de pie. Ya. Es que ahora cada vez que te veo, te voy a imaginar con las medias. Pregunta Carlos Alberto Aguilar.
Me gustaría saber en qué casos está indicada la escleroterapia versus safenectomía y qué otros tratamientos existen que disminuyan la reincidencia. Escleroterapia versus safenectomía. Sí, son dos tipos de tratamiento quirúrgico, digamos. La escleroterapia se refiere a la, al tratamiento menos invasivo, digamos, de las venas estas que son insuficientes. Ya. Esto se hace mediante una punción pequeña en la vena. A ver, creo que tengo una imagen igual. Y esa operación, eso duele mucho. En general, no. A ver, déjame ver si. Entonces, esta es la. Esta es la. Empecemos hablando por la técnica, digamos, como habitual, que la cirugía habitualmente, bueno, antes era más invasiva, pero lo que se hace en general es que la vena que está insuficiente por la que se estaba devolviendo la sangre, en este caso esta vena que era la vena safena mayor que veíamos en la otra diapositiva, uno cierra la vena acá, en la unión con la vena profunda, y saca la vena completa, o hasta la rodilla, como se hace ahora. ¿Ya? Esto se hace por una incisión acá abajo, una incisión aquí en la ingle, que es un poquito más grande, pero son dos incisiones que no son muy grandes. Y después uno saca las venitas, las otras varices que se pueden ver, uno las saca por microincisiones. ¿Ya? Son muy pequeñitas y esa es la técnica habitual, la técnica abierta y la que hace la mayor parte de los cirujanos, creo yo. Ahora existen otras técnicas que son la escleroterapia, que por ejemplo pueden ser con láser, con radiofrecuencia o también con pegamento, con un tipo de pegamento que es como la gotita que uno pone por dentro de la vena. Uno pincha la vena en el segmento que uno determine y mete una sonda o un catéter en el otro caso y esclerosa la vena por dentro, la cierra. En el caso del láser o la radiofrecuencia como que la quema. En el caso del pegamento, uno le pone pegamento por dentro y la va comprimiendo y la vena se va pegando, como se ve en esa imagen. Entonces, la gracia de estos últimos tratamientos, que son por dentro de la vena, es que son menos invasivos, se hacen con muy pequeñas incisiones y el paciente en general eh, tiene menos dolor, mejor recuperación y los pacientes habitualmente se van el mismo día para la casa. Uy, qué bueno. ¿Ya? No sé, muchas veces los pacientes se reintegran a su trabajo o sus labores en menos de una semana con Maravilloso. esta cirugía. ¿Mm? ¿Ese tipo de cirugía la haces tú, la menos invasiva? Mi idea es empezar a implementarla acá en Talca con esta técnica del pegamento. Es la Para que que, no sufra, para que no es la que sufran. no, No. es la que me formé principalmente yo. Excelente, Eh, Así que la idea es empezar a usar esa técnica pronto. excelente. Mira, aquí hay algo divertido. Gise Michea dice que también me imaginé al doc con las medias, pero sin duda no importa. Somos dos. Otra pregunta, ¿tiene que ver el color de piel en la aparición de varices? De repente que una persona sea blanquita o más morenita, o nada que No, en ver. absoluto. Se le notan más a las personas que son más blancas, pero no, el color de piel no tiene mucho que ver. Bueno, aquí preguntan, ¿las telangiectasias tienen Ujú. tratamiento o solución? ¿Qué es eso? ¿Esas son las arañitas o no? Claro, esas son las arañitas, las telangiectasias. Se le Eh, inyecta con
el asunto. Claro, que ni siquiera necesitan anestesia para el tratamiento, son inyecciones con agujas muy, muy finitas y Tipo que... ¿Mm? similar al plasma rico en plaqueta, una cosa así, en cuanto al número de Mm, inyecciones o... no, en general, bueno, depende de lo que tenga el paciente, pero se puede hacer en una o en varias sesiones Ay, qué bueno. y sí, y es un procedimiento, como te decía, ambulatorio y sin anestesia, no requiere pabellón. Y eso también lo haces tú. Sí, también. Excelente. Pregunta Rosana Pacheco, dice, si se hacen las cirugías, ¿puede volver a aparecer? Sí, efectivamente puede recurrir, pero por eso a ver, en cuanto a las técnicas, no hay tanta diferencia en que vuelvan a aparecer las varices entre las diferentes técnicas que hay, ya sean esta que es con incisiones más grandes o la otra que es por dentro. El tema es que el que vaya a hacer la cirugía tiene que planificar bien y hacer los exámenes correspondientes y no hacer una cirugía a la loca, digamos, ¿ya? Porque hay muchos médicos y a veces no médicos que tratan las varices o tratan estas arañitas y cuestiones, incluso en centros estéticos y cosas así, pero lo hacen, digamos, solamente con afán lucrativo, no están tratando al paciente, digamos. Así que ojalá si cuando se traten lo hagas luego un cirujano vascular, o por lo menos un cirujano, ¿sí? Claro, alguien más experimentado y además que no Por- sea tan Porque como... mucho de que aparezcan de nuevo tiene que ver con que es una cirugía que o a veces no está indicada o a veces está mal planificada. Mm, ya. Acá pregunta Noelia, dice, ¿es muy caro sacar las arañitas? ¿Y en qué época es más recomendable sacarlas? Buena pregunta. Eh, Ahí no sabría. No, ahí tendría que hablar con, con la clínica y el hospital para ver porque no depende de mí nomás, digamos, los Claro. precios de los procedimientos. Después te puedo averiguar si quieres cuánto puede salir algo así. Ya. Eh, pero como decía, son procedimientos que no necesitan pabellón, no necesitan anestesista, entonces eso abarata harto los costos. Eh, época del año, Invierno. bueno, uno de los riesgos es que queden marcas después de estos procedimientos, eh, tanto de este tratamiento de las arañitas como del tratamiento de las venas por dentro, de las varices por dentro. Entonces, podría ser en época, digamos, de invierno que no hay tanta exposición al sol para no favorecer la aparición de estas marcas después de la cirugía. Ya. Pregunta Ángelo, ¿la flebitis estará bien? ¿Flebitis? Ujú. ¿Tiene relación con las varices? Sí, puede tener relación que se formen trombos y se inflamen las venas varicosas, digamos, ¿ya? Mm, En general, esas son, son complicaciones de las varices, son complicaciones que tienen tratamiento médico solamente, bueno, muy pocas veces requieren tratamiento quirúrgico, digamos, pero pero igual pueden ser complejas, así que cuando hay una flebitis en general, igual la idea es que vea un cirujano vascular idealmente. mm. A ver. Mm, mm, mm. A ver, ¿cuándo consultar a un médico? Porque claro, a veces la gente dice, no, se aguantan hasta el final y resulta que ¿qué indicio nos debe decir? Ah, ya, tengo que ir al médico. En general yo creo que todas las varices deberían ir al médico, ¿no? Todas las etapas, digamos, de las que hemos hablado, debieran consultar mucho más si son sintomáticas, si tienen dolor, si tienen otros síntomas, por ejemplo, que les sangren las varices, que empiecen a tener cambios en la piel,
sobre todo en la zona del tobillo. Hay muchos pacientes que llegan cuando ya están empezando a observarse, a hacerse una herida ahí en la piel. Entonces, la idea es que consulten antes de eso. Ya. Jimena Aliaga pregunta, ¿alguna alimentación que ayude a disminuir las varices o evitar que salgan? Al parecer no. O incrementar el consumo de algo para que no. No, no hay nada que haya demostrado que sirva. Ni las agüitas de las abuelitas tampoco. No. No. Pucha. Sí, porque acá somos zona más de campo, entonces de repente hay como creencia de las abuelitas que la hierbita. A ver, y bueno, como ya hablamos, solamente el tema de poner los pies en alto, las piernas en alta como tratamiento para aliviar las molestias. ¿Y cuándo se Claro. operan las varices? ¿Cuándo uno dice, ya, esto está para operar? ¿Cuando está muy fea o cuando duele mucho? Yo creo que cuando es sintomática y cuando empiezan como te decía, a generar cambios en la piel, cuando sangran. Claro, cuando son feas, a veces, claro, el paciente puede tener dolor, pero no lo asocia a las varices. Eh, y lo otro es que yo creo que cualquier paciente, como te decía, cualquier paciente con varices tiene que consultar porque hay que hacer una buena ecografía, porque también cuando uno revisa ahí cómo están las venas por dentro, muchas veces es lo que uno encuentra tiene indicación de tratamiento, no necesariamente lo que el paciente ve por fuera Ya. eh, Y por indica ejemplo, tratarse. si una persona se hace un examen y está teniendo a lo mejor una pequeña arañita, ¿puede saber y detener el avance de las arañitas? No. No. No, como te decía, los factores de riesgo para la insuficiencia venosa eh, son en general no modificables, salvo el peso quizás. Y el Así peso, que, claro. Y si alguien tiene varices y no son tan terribles, las medias. O sea, que voy a ver a puros exactamente. masculinos después. Sí, bueno. Y el cansancio en las piernas, eso lo mencionan harto, ¿es un indicador de varices internas o de varices en general? De varices en general, no necesariamente internas. Como decíamos, lo más probable es que eso sea porque las venas superficiales o externas son las Ya, que están causando el problema. claro. Y acá Pero con la operación, di nomás. sí, no, que para saber eso hay que hacer una ecografía. Ya. Si son varices internas, entre comillas. Claudia Flores pregunta, tengo varices en la pierna izquierda desde el muslo hacia abajo, en toda la pierna. ¿Es Ujú. conveniente operarse? Y también tengo mucha picazón e hinchazón en verano. ¿Cómo? Sí, de todas maneras, ella tiene varias de las indicaciones que hemos dicho. Pues la picazón también es uno de los síntomas de las varices. Empieza a picar cuando empieza a generar cambios, digamos, por fuera de las venas. Y de todas maneras yo le diría que ella sí tiene indicación de cirugía. Ya, y ahora, por ejemplo, la cirugía. Uno puede decir, ya, yo tengo tal varice, me quiero hacer la cirugía menos invasiva. O hay casos en que la menos invasiva no se puede. Exactamente, muy bien dicho. Entonces, Hay veces en que la cirugía menos invasiva no puede hacerse, cada técnica tiene sus propias condiciones, digamos. Así que todo va a depender del examen que haga el cirujano y la ecografía de ver cómo está esa vena y las características de la vena que está causando estos paquetes varicosos. ya. Ya no, súper interesante. Y una pregunta que me hacían por interno, ¿dónde atiendes? ¿Si atiendes por FONASA, que eso es lo que la gente le pide a Dios que sea así? Bueno, por ahora solamente estoy atendiendo en el hospital, Ya, pero ya pronto yo creo que voy a empezar a atender en la clínica de ICAE súper, y de todas maneras voy a atender por FONASA. ¿Sí? excelente. A eso vine acá.
Mira, hagamos lo siguiente, cuando estés ya establecido en la clínica, vamos a seguir hablando de varices porque quedan hartas preguntas pendientes. Ahí vamos a dar la primicia y todo el tema, porque sería súper bueno. Y también se puede hacer de repente, se podría hacer como tipo telemedicina, que alguna persona mandara su caso, su foto, yo te las mando por correo y toda su ficha clínica y tratar de tomar el caso, si caso uno y responderlo acá para dar una pincelada o... Personalmente no me gusta mucho, por lo menos en cirugía, la telemedicina, porque tiene mucho de mirar, palpar, ver al paciente en directo, así que no, yo no podría tratar a un paciente, digamos, a la distancia, Ya, ¿no? ni indicar una cirugía o no. ¿Qué otro tipo de enfermedades ve un accidente, un cirujano vascular, perdón, un accidente vascular, un cirujano vascular, vamos a terminar re bien entre las medias? ¿Qué otras Eh, ven? en general, nosotros, por ejemplo, en el hospital, la mayor parte de los casos que tenemos son pacientes con pie diabético y pacientes con enfermedades de las arterias de las extremidades. O sea, Ya, que les deja, en vez de lo que les pasa a las varices, que dejan de sacar la sangre, en esos casos deja de llegar sangre a las piernas y empiezan con problemas de gangrena, necrosis, y hay que empezar con amputaciones. Esos son los pacientes que he visto más acá en el hospital, por lo menos. entonces sería como un buen tema a tratar, pie Sí, no diabético. sería malo. Y aparte de eso, ¿qué otras cosas ve un cirujano vascular? En general vemos todos los problemas de arterias y venas que no estén en corazón ni el cerebro. Eso es como la... Entonces vemos enfermedades de las arterias carótidas, que son las cuando se tapan causan los accidentes cerebrovasculares. Sí, sí, por eso hacen un Eh, toque de carótidas para ver si el origen está ahí, una cosa así. claro, Ya. vemos problemas de la arteria aorta, que es la principal arteria del cuerpo, aneurisma, disecciones, traumas también. En general, cuando se tapan las arterias de los riñones, eh, las arterias de las extremidades, las arterias que van a los intestinos también. También vemos el tema de los pacientes en diálisis, todos los que son los accesos para los pacientes en diálisis, la fístula, los catéteres, todo eso es tema de nosotros también. Y las trombosis también. Sí, por supuesto, las trombosis de las venas y de las arterias. Así que también es otro de los temas frecuentes en cirugía vascular, las trombosis venosas. Excelente. Yo creo que un tremendo descubrimiento que se ha hecho contigo, Oren, porque tener un médico de estas características, joven, que tenga todo el espíritu de ayudar también y tenga la buena voluntad, eso se agradece. Pregunta aquí, Ángelo de nuevo, ¿la varicocele está asociada a varices? Ese otro tema absoluto, o sea, no es tan alejado, pero sí tiene es como varices, digamos, pero en relación al testículo. Entonces, tiene que ver más con el área urológica y nosotros no nos metemos mucho. Ya, esas partes no, ya. No. Bueno, entonces, pucha, Oren, de verdad, muy agradecida. Así es que vamos De nada, un gusto. al próximo contacto para, sí, aquí está muy agradecida la gente, así es que ya después te van a conocer todos, porque además vas a atender por FONASA, así es que eso, pucha, que se agradece. Ya, entonces, un gran abrazo para ti, Igual, Claudia. Gracias sí, igual por la oportunidad. un gran abrazo, cuídense mucho. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.